Estimados colegas, para comenzar a hablar claramente acerca de los funcionarios municipales como parte de los funcionarios públicos y hacer la diferencia que existe entre un funcionario público, un funcionario municipal y un funcionario de servicio privado o de alguna empresa, tenemos que partir por entender cómo se fue formando los funcionarios públicos en la esfera legal de Chile. Lo primero que tenemos que recordar que en el siglo XIX el empleo público era bastante escaso y si bien la población chilena era menor, el peso relativo del empleo público fue muy acotado. A comienzos del siglo XX se da un auge casi febril para la coordinación. ¿Se acuerdan que cuando estábamos en el Día del Funcionario yo le hablé un poco de esa revolución inicial que se genera cuando se quiebra el poder y la necesidad de tener un Estado más organizado? Estimados colegas, muy buenas tardes. Eso es porque vivimos en una sociedad que olvida con mucha facilidad su pasado. Ahora bien, yo sé que nuestra sociedad tiende a creer que nosotros somos el hermano pobre de la administración estatal, pero eso no es real. La realidad es otra. La realidad es que los municipios, como conjunción de gente, fueron mucho previos a lo que es el Estado en sí. Si tratamos de hacer historia y pensar de por qué es el sistema municipal en nuestro país, tenemos que recordar que cuando cayó el Imperio Romano, lo primero que pasó es que como no había una estructura central, se hubieron que comunidades que estuvieron lideradas y tuvieron que reorganizarse propiamente. Y si no estabas bajo un señor feudal o no estabas bajo la Iglesia Católica, tuvieron que juntarse entre ellos. Y entre ellos determinar cómo los pueblos libres iban a determinar cuál era su camino. Y lo hicieron a través de conjunciones públicas. Lo que nosotros conocemos como plaza fue lo primero que ellos hicieron como lugares públicos. Y lo que nosotros conocemos como municipio, en su minuto, lo conocíamos como cabildos. Cuando llegaron a América, traían esa misma creencia o esa misma estructura organizacional. Por eso, cuando Valdivia se determinó como gobernador de Chile, lo primero que hizo fue que el Cabildo de Santiago lo nombrara gobernador, antes de que el rey dijera que era gobernador, porque él entendía que lo que importaba en una estructura social era precisamente la opinión de la comunidad. Así las cosas, hay que recordar que el primer proyecto de constitución, en 1812, lo primero que decía era precisamente que los cabildos eran independientes de votación popular. O sea, lo primero que se hizo en la estructura para generar Chile fueron los municipios. Del mismo modo, en 1822 fueron la Asamblea de Pueblos Libres de la provincia de Concepción y de la provincia de Coquimbo las que determinaron que O'Higgins saliera del poder. Hay una constitución que nadie se acuerda, que es la constitución de 1828, la que establecía, del mismo modo, que la importancia estaba en los gobiernos comunales o los gobiernos sectoriales, más que el gobierno central. Obviamente después con la constitución de 1933, portaliana, se determinó más el centralismo. Pero la realidad es que como municipio, en vez de ser la puerta real del Estado, somos quienes sostenemos esa piedra donde se esculpe la sociedad en general. Tenemos que sentirnos orgullosos de pertenecer a un municipio. Esta situación probablemente responde a la conformación de la llamada república oligárquica y luego de la fase desarrollista que adquiere el Estado chileno, en cuyo eje están los derechos sociales, como la educación, la salud y la vivienda, se genera con fuerza la necesidad de tener más funcionarios públicos. El Estado, que nació como Estado-nación, empezó a desarrollarse de una manera mucho más potente y el funcionario público se hace cada día más importante. Durante el periodo colonial, la compra de cargos administrativos era muy constante. Desde la década del 1750 en adelante los Borbones buscaban terminar un poco con este tema de la relación entre el funcionario y las etnias locales, por lo que mandaban gente de España destinada a tener los cargos como una suerte de favor inicial. En ese sentido, para tener más claro el asunto, la doctora Elvira López, en su libro El proceso de construcción estatal de Chile, señala, por su parte, que la conformación del Cuerpo de Funcionarios de Chile entre 1817 y 1860 identifica 1.896 casos de funcionarios con más de 10 años de servicio,
algunos incluso con 40 y hasta 50 años de servicio. Ahora bien, debido a eso hay quienes distinguen entre funcionario público, que desarrolla una función pública de representación, como los parlamentarios, por ejemplo, y el ciudadano funcionario, nosotros, quienes participan de cuerpos de decisiones que no reciben remuneración por su cargo, en su minuto, sino que realizan como un deber cívico. Así se genera la primera parte de los funcionarios administradores, los funcionarios públicos, que se desarrolla el trabajo intelectual en sus oficinas. Ahora, para seguir entendiendo cómo fue la evolución, tenemos que tener claro que en nuestra primera constitución aprobada, la de 1833, lo primero que se estableció en su ex artículo 12, actual artículo 10, antes de que dejara de existir claramente la Constitución, la admisión a todos los empleos y funciones públicas sin otra condición que las que impongan las leyes. Ya se parte diciendo esto se tiene que legislar de forma distinta. Del mismo modo, en virtud de solamente de la ley, se pueden crear o suprimir empleos públicos. Ahora, después de la Constitución de 1925, entre los derechos y las garantías constitucionales que se crearon, una de las principales era precisamente la admisión a todo empleo y función pública sin otra condición que las que impongan las leyes. Por otra parte, dentro de las atribuciones del presidente estaba proveer los cargos que eran necesarios de acuerdo a cómo se generaba la legislación, y para suprimirlos también necesitaba acuerdo del Senado. Ya habiendo hablado de historia y habiendo recordado lo que dijimos para el Día del Funcionario Municipal, tenemos que partir con el análisis de nuestro estatuto administrativo, que es nuestra norma basal, pero no es la única norma. Para poder entender bien cómo funciona nuestro sistema, tenemos que partir por lo que habíamos recordado de las constituciones, que una de las bases principales de toda la normativa que nosotros tenemos que estar atentos es precisamente la estructura legal que da la Constitución. Junto con la Constitución tenemos nuestra Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, y dentro de ella está precisamente la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de Administración del Estado. Después tenemos que tener claro que vienen las bases de procedimiento administrativo, y junto con ella tenemos que recordar que nuestra forma de comprar, de adquirir los insumos que necesitamos para hacer nuestras labores, se hace a través de la normativa de compras públicas, la 19886, y aparte de eso tenemos que tener presente la publicidad de nuestro actuar a través de la ley de información pública, o conocida como ley de transparencia. Ahora, en materia económica, nuestra estructura no permite que podamos hacer cualquier tipo de cosa con los recursos municipales. Para eso está precisamente la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado, que es aplicable a los municipios y a nosotros específicamente por las adquisiciones que tenemos por las patentes y los demás derechos municipales. Existe la Ley de Rentas Municipales. Ahora, lo que vamos a ver en este minuto es precisamente lo que está normando nuestra forma de poder ejecutar nuestras labores como funcionario municipal, que vendría a ser precisamente nuestro estatuto administrativo. Las municipalidades tienen dos servicios traspasados también, que dentro de nuestro sistema conviven usualmente con nosotros, y nuestros estatutos son bastante similares, pero tienen ciertos bemoles donde hay ciertas condiciones que son distintas. Por ejemplo, en el estatuto de la atención primaria y la normativa de los profesionales de la educación. Teniendo claro este mundo bastante difuso que son todas las normativas que rigen al sistema municipal, a diferencia de la gran cantidad de los servicios públicos que tienen como una normativa específica, nuestra normativa es bastante más amplia y es bastante más específica en ciertas cosas. A veces incluso uno puede tener la problemática de que da la impresión de que no conjugaran entre las mismas leyes,
por lo que existe la Contraloría General de la República, que es la que interpreta en último término cómo tenemos que ejercer las leyes de las que estamos hablando. Yo sé que para hacer una introducción real en este primer capítulo de nuestro estudio del Estatuto Administrativo de Funcionarios Municipales, tenemos que tener claro qué es un municipio. Y aunque parezca que siempre lo hemos tenido claro, es mejor llegar a entender cada una de sus partes. En una etapa inicial tenemos que saber cuál es la definición de qué es lo que es una municipalidad. De acuerdo a la Constitución, que como dijimos es nuestra piedra angular, nuestra normativa dice que las municipalidades son corporaciones autónomas de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de la comuna. ¿Qué significa que sea una corporación? Las corporaciones de derecho público quiere decir que es una institución integrada y dirigida por personas que cumplen con una finalidad. Esta finalidad es satisfacer las necesidades de la comuna. Y que sea una corporación porque está constituida por más de un órgano que ejerce sus funciones y atribuciones. En nuestro caso, nosotros somos parte de ese órgano que constituye el alcalde, y por otra parte está el otro órgano que es el Consejo, cuya finalidad es precisamente fiscalizar el cumplimiento legal de nuestras funciones, en este caso las funciones del alcalde. ¿Qué significa que sea de derecho público? Que su creación, funciones y organización tiene su origen en la Constitución y en una ley orgánica, normativa a la cual debe someterse en su actuar. Y no está sometida a las normas de derecho privado, salvo que la propia ley extienda su aplicación a determinadas materias. Es una persona jurídica con patrimonio propio. La personalidad jurídica le confiere las atribuciones de poder actuar autónomamente con independencia de otros órganos de la administración del Estado. Es titular de derechos y obligaciones, bienes y deudas distintos al fisco. La representación judicial y extrajudicial de las corporaciones radica en el alcalde, de acuerdo al artículo 63, letra A de nuestra Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. Su finalidad es una finalidad administrativa, no política. Es una función encargada de procurar, conservar y perfeccionar el órgano social mediante el cual el Estado realiza su fin. No comparte con los poderes públicos el ejercicio de la soberanía, a diferencia de los órganos propiamente tal de gobierno. ¿Qué quiere decir esto? Desde un punto de vista básico, nosotros no somos parte de un gobierno, aun cuando somos el pilar de un Estado, que no es lo mismo. Es parte de la administración del Estado. Es autónomo, que significa que no se encuentra sometido al vínculo jerárquico o dependencia del presidente de la República. Ahora, que sea autónomo no significa que pueda hacer lo que cada alcalde de las instrucciones que se haga. Ustedes recordarán hace poco tiempo cuando se planteó la posibilidad de vender gas en las comunas, Contraloría, al revisar los reglamentos que son aplicables al sistema de administración municipal, determinó que no tenemos facultades de hacer actos de comercio. ¿Qué quiere decir esto? Que aun cuando somos autónomos, nuestras facultades están determinadas por ley, porque, como habíamos dicho hace unos segundos atrás, somos un organismo público. Por último, su finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su progreso económico, social y cultural. Así, cuando se toma toda esta definición que tuvimos de municipalidad, se ve como si fuera un cuerpo armado del aire,
Pero la realidad es que las municipalidades están estructuradas, están diseñadas con nosotros, como funcionarios municipales, para hacer sus tareas. Y por eso se genera una normativa especial, precisa y determinada, que es el estatuto que ahora estamos viendo. En esta primera etapa veremos una pincelada acerca de cómo se entiende la estructura interna de un municipio a través de entender qué son los funcionarios municipales. La primera noción de funcionarios municipales que nosotros tenemos está dada por Controller Guía cuando, para describirlo, lo señaló como aquellas personas designadas en una planta de un municipio o a contrata que ocupan un cargo en la administración, excluyendo a quienes prestan servicios honorarios. ¿Qué quiere decir prestan servicios a honorarios? En este punto, el señalar que no son precisamente funcionarios municipales no significa que no se le aplique la normativa a los funcionarios honorarios. Nosotros tenemos claro que en este último periodo incluso se ha establecido que la forma de contratarlo, como a nosotros es a través de un concurso público, a los funcionarios honorarios debería ser a través de la ley de compras públicas. Y la jurisprudencia de Contraloría ha determinado claramente que los principios de probidad le son aplicables al extremo de determinar que su accionar genera cierta responsabilidad administrativa, aun cuando no es aplicable el estatuto, porque poseen la calidad de agentes públicos. Ahora, de la gran mayoría de las cosas que vamos a señalar dentro del estatuto no son aplicables a los funcionarios honorarios de forma directa, pero tangencialmente, de acuerdo a lo que acabo de decir, de los principios de probidad y de la posibilidad de que generen cierta responsabilidad administrativa que se ejecuta más en materia civil o en materia penal que en materia administrativa, es necesario tener claro estos puntos porque en su minuto, cuando veamos lo de más cerca lo que es la probidad administrativa, tenemos que recordar que es aplicable a todo quien presta servicio con una remuneración estatal. Ahora, dentro de la calidad que tiene cada funcionario público y dentro de, en este caso, nosotros como funcionarios municipales, se divide en dos, los permanentes y los transitorios. Dentro de los permanentes tenemos la planta y dentro de la planta tenemos tres calidades distintas dentro de los estamentos, que es el estamento directivo, el estamento profesional, el estamento de jefaturas, el estamento técnico, el estamento administrativo y el estamento de auxiliares. Y en ellos encontramos los titulares, los suplentes y los subrogantes. Por otra parte, de acuerdo a los transitorios, tenemos las contratas. Y las contratas están dentro de los mismos estamentos, pero no pueden tener las mismas calidades. Son a plazo, cada contrata se termina desde el punto de vista teórico el 31 de diciembre de cada año, no pueden asumir funciones directivas ni de jefatura, están amparados por el fuero maternal, obviamente. La cláusula de cese que se utiliza como mientras sean necesarios sus servicios ya no está siendo tan aplicable de acuerdo al principio de confianza legítima, pero sí se puede estimar que en casos determinados, cuando se contrata a un plazo específico para una función específica, dentro del decreto de nombramiento puede determinarse que sean necesarios sus servicios dentro de ciertos márgenes de tiempo. En la planta, como señalé, son tres calidades distintas. Tenemos los titulares, los subrogantes y los suplentes. La subrogancia es un mecanismo legal donde si el titular no está disponible, pero sí existe,
dentro de su mismo de su misma dirección, tiene que subrogarlo por el principio de permanencia del servicio. No se puede suspender un municipio porque haga falta algún directivo o algún profesional, algún técnico. Eh, Como se dice usualmente, eh, no se puede parar la trilla por culpa de una yegua. Entonces, nuestra legislación establece cuál es la forma de subrogar a una persona que por alguna circunstancia no está pudiendo prestar sus servicios. Por otra parte, está la forma de suplente, que en este caso no existe el titular. Existe un plazo máximo para la suplencia que no puede ser más de 6 meses. En el caso de las contratas, eh, tenemos que estudiar más allá de la calidad de la que esté, porque sabemos que es una temática a plazo, cuáles son las condiciones estatutarias que le son aplicables junto con los funcionarios municipales o de forma distinta a los funcionarios municipales. Nosotros, como funcionarios públicos de planta, entramos por concurso. En cambio, las contratas son un decreto de nombramiento que queda de acuerdo al criterio del jefe del servicio y de los recursos disponibles. Por ejemplo, eh, el estar con licencia médica cuando termina una contrata no confiere desde el punto de vista legal inamovilidad. Eso quiere decir que no da fuero. Por otra parte, lo que conversábamos de que cesaba por el vencimiento del plazo, del mismo modo se puede generar un plazo, un vencimiento anticipado, de acuerdo a la normativa de la Ley de Procedimiento Administrativo, la 19880. Lo que planteábamos cuando recién estábamos viendo el tema de que existe una cláusula de mientras sean necesarios sus servicios, eso siempre y cuando no exista lo conocido por nuestra jurisprudencia como confianza legítima, que es cuando el funcionario a contrata lleva ya más de 2 periodos prestando servicio en el mismo municipio, por lo cual tiene la convicción real de que su contrata va a seguir siendo necesaria por el periodo siguiente, si es que no existe un acto administrativo que se le notifique previamente, señalándole claramente cuál es la razón por la cual no van a ser necesarios sus servicios. En esta primera capacitación, eh, para poder adentrarnos más al estatuto administrativo, vamos a seccionarlo por partes, por lo que creo pertinente que esto lo concluyamos conociendo cuáles son los derechos y las inhabilidades o las prohibiciones que tienen los funcionarios municipales. Así, los derechos de los funcionarios municipales parten por la estabilidad en el empleo. Ustedes tienen claro que nosotros, como estamos por concurso público, no podemos ser destituidos por la sola voluntad del jefe del servicio, sino que tiene que existir un sumario, un procedimiento que establezca cuál es nuestra razón para haber cumplido o haber incumplido algo por lo cual no podemos seguir prestando servicio. Eh, Tenemos el ascenso, que es parte de nuestra carrera funcionaria, cuando a nosotros nos califican todos los años precisamente para cuando exista algún cargo vacante, poder ascender dentro del estamento al cual cumplimos con sus calidades y requisitos. Podemos participar en concursos, no tenemos provisión de estar en concursos en la misma municipalidad en la que trabajamos, y tenemos cursos de capacitación como podría entenderse que estas inducciones que hacemos internamente. Tenemos el derecho a percibir nuestras remuneraciones, no nos pueden retener nuestros fondos por temáticas distintas que no de una orden del tribunal o de Contraloría. Y cuando nosotros denunciamos hechos irregulares que pasan en nuestra misma administración, no se nos puede aplicar la destitución, no se nos puede eh, trasladar a otra localidad de función, casi una denuncia que hable de incidencia con responsabilidad administrativa grave, nosotros podemos estar protegidos de ser
calificados, y cuando se hacen las denuncias dentro del sistema penal o de Contraloría se puede mantener el secreto de nuestra identidad. ¿Cuáles son las prohibiciones que tenemos como funcionario público? Y con esto terminamos la presentación del día de hoy, para que quede dando vuelta cualquier duda que se presente en relación precisa a esto. ¿Cuáles son nuestras prohibiciones? Primero, ejercer facultades que no posee. Por ejemplo, si nuestra dirección de tránsito tuviera la facultad de dar licencia de conducir, que la licencia de conducir fuera firmada por el control interno en vez del director de, ¿cómo se llama?, de tránsito, él habría una infracción a una prohibición determinada. Someter a tramitación innecesaria o dilatar los asuntos entregados a su conocimiento o resolución, o exigir documentos o requisitos no establecidos por la ley. En este sentido, nosotros, como prestamos un servicio público, cuando hay alguna obligación legal a la que tengamos que cumplir, por ejemplo, hacer un sumario administrativo, no podemos extender más allá del tiempo de lo que nos permite la ley, o cuando un particular viene a pedir un permiso de construcción, no podemos pedirle más de los requisitos establecidos por el legislador. No podríamos pedirle, por ejemplo, un certificado de nacimiento cuando estuviese pidiendo un permiso de construcción, que no tiene ninguna relación uno con el otro. Realizar actividades políticas dentro de la administración, o usar la autoridad, cargo o bienes del municipio para fines ajenos a su función. Cuando dice dentro de la administración, quiere decir que dentro de nuestro horario o con recursos de la administración, por lo cual cualquier funcionario puede ser candidato o puede generar acciones políticas fuera de su horario. Atentar contra los bienes municipales y destruir el material de trabajo o causarle daño. Eso es bastante obvio, pero es bueno recordarlo. Como nosotros tenemos responsabilidad administrativa, en caso de, por ejemplo, se trata de perder un vehículo municipal por una acción nuestra que pueda ser considerada culpable, tenemos cierta responsabilidad administrativa. O realizar cualquier acto atentatorio contra la dignidad de los demás funcionarios, por ejemplo, el acoso sexual y laboral. Nosotros hemos tenido cierta incidencia, por lo cual es bueno que recordemos que esta es una prohibición determinada por nuestro estatuto, y aparte de un tema que está sancionado desde el punto de vista de derecho laboral, incluso de derecho penal. Pero un funcionario municipal, al ser sometido a un procedimiento por acoso sexual o acoso laboral, puede incluso perder su calidad de funcionario municipal.